Las Amanecidas. Ellas son 3 mujeres muy diferentes que se unen en ser madres y comparten la discapacidad en sus hijos. Las Amanecidas abren su corazón y dan acompañamiento en este camino que nadie elige, pero que muchos viven. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Lupita Humildad. Estamos empezando en Las Amanecidas. Yo soy Alejandra Quiroz. Cori Santisteban. Y el día de hoy tenemos muchos saludos, primero que nada, que dar. Es 27 de julio, es el último podcast de este mes de julio. Amanecidas. Y nos vamos con agosto y ya regresamos a clases. Dijo Dios. La dramática. Ay, qué poquitas vacaciones, ¿verdad? Ya sé. Tenemos saludos de nuestras seguidoras, mi Cori. Claro que sí, miren, tenemos a Gabriela Amatri de Guaymas, Sonora, Guadalupe Rosas de Los Cabos, San Lucas, y Celina Almaraz es seguidora y ella también es creadora de contenido. ¡Wow! Muy bien. ¡Qué internacionales! ¡Qué padre! Da gusto, ¿verdad? Que nos unamos con esta tecnología tan padre. Así es. Oigan, ¿qué les parecieron los podcasts cuando la Cori nos habló del autismo? Cuando la Ale nos habló de sus trillizos, de estos trastornos del neurodesarrollo. Coméntenos los seguidores. Por favor. ¿Ustedes cómo se sintieron? En lo particular, pues yo sé que es muy poquito tiempo para hablar de una condición o de una discapacidad, pero ya vamos a irlos desarrollando poco a poco. Siento que me hizo falta mucha información, pero pues esto es enorme. Dimos un intro nada más de lo que seguiremos hablando y pues a mí me gusta hablar mucho de lo que es la condición de mi hijo. Sí, pues hay un mar de información que poco a poco iremos desmenuzando aquí, pero se trata también de que ustedes interactúen, nos digan sus dudas, nos cuenten sus historias. Como bien lo dijimos, ninguna de las 3 es experta en nada más que en nuestros propios hijos. Entonces aquí también se vale que las amanecidas también aprendan y conozcan más allá otras discapacidades que pues nosotras no vivimos y adelante, se trata de compartir. Oigan, vamos a hacerle más adelante como los polinesios. ¿No se acuerdan que los polinesios, tal vez ustedes no los veían, pero las hijas de mis amigas sí? Y son los youtubers y de repente se aventaban los retos de que vamos a durar 24 horas en el closet. Y desde ahí estaban transmitiendo por 24 horas. Y ahí se quedaban. Entonces de repente nosotras así, no en el closet, pero desde aquí vamos a transmitir 24 horas para hablar de discapacidad. ¿Se imaginan? No. Nos harían falta horas de todos modos. Y no nos alcanzaría. Y un buen de patrocinios para convencernos, porque de no dormir y no comer. Así la verdad es que pues no le entro yo al reto, No le saque, hija, no le saque. Usted se debe a sus seguidores. Ya, vamos a hablar en serio. Vamos a adentrarnos en este capítulo 17. El día de hoy me toca a mí contar lo relacionado con la condición de Ian, que de entrada, pues Ian, la descripción clínica que le dan es cuadriplegia espástica con historial convulsivo de causa desconocida. Se acabó la narrativa. Sí, no hay diagnóstico. No hay diagnóstico, pero la condición se le parece, o su desarrollo se le parece a parálisis cerebral, lo que se conoce como PCI en términos médicos. Así es que de ahí partimos. Perfecto. Pues adelante. Ahora sí que desde el principio, Lupita. Que ahora te toca a ti. Me encantan las amanecidas porque son así como en el mundo acá de los entrevistadores. Es la típica que si un día se dedican a ser entrevistadoras, no lo hagan, amigas, no lo hagan. Y si me están escuchando y lo hacían, ya no lo hagan. La típica de entrevistas a alguien y, no sé, voy a entrevistar a la Ale. Alejandra Quiroz. ¿Quién es Alejandra Quiroz? Si no sabes qué le vas a preguntar a la persona que vas, no lo invites. No lo invites, dedícate a otras actividades.
Es así, ustedes empiezan por el inicio. ¿Okay? ¡Qué lista! Es que como vayas platicando, lógicamente yo sí tengo muchas dudas de Ian, pero a como vayas platicando te voy a ir desarrollando preguntas. Por ejemplo, ahorita ¿qué te puedo preguntar? Ay, o sea, ¿cuándo supiste tú que Ian venía con una discapacidad o hasta que nació? Empezando por el inicio, ¿no? Acuérdense que aquí más que hablar de nuestros hijos, estamos intentando hablar de la condición para dar un ejemplo, y habrá quien se identifique hasta alguna parte con los 3 diagnósticos que manejamos aquí o las 3 condiciones, y ya pues cada quien tiene su salpimienta, ¿verdad? En casa. Ian nació un bebé. Voy a usar la palabra normal porque médicamente se usa, ¿no? O sea, digo, estamos hablando de médicamente. Tiene un comportamiento normal, tuvo un nacimiento normal. O sea, no estamos hablando de que sean anormales los que tienen discapacidad. Estamos usando el término por la cuestión médica. Fue un nacimiento normal, no hubo sorpresas, no hubo nada que trajera focos rojos. Ella nació muy inteligente, nació, salió y dijo, ¿dónde se come aquí? Llevo varias horas sin comer, ¿no? En lo que duraba el parto. Entonces, muy inteligente. Sí nació de piel muy oscurita, muy como aterradito. Que pues como fue parto natural, pues se supone que es un rasgo característico, ¿no? A los 3 días Ian empieza a convulsionar. O sea, era un bebé de 3 días, que yo no sabía que eran convulsiones. Lo hemos explicado en los otros episodios. Se estiraba. Como cuando un bebé se despierta, estiraba sus 4 extremidades, daba un llantito y luego ya se volvía a quedar quieto, pero quedaba muy agitado. Eso es lo que yo veía, tan se acabó. Pasaron 27 días y esto se empezó a suceder cada 15 minutos. O sea, lo que sucedió una vez cada 24 horas, empezó a suceder cada 15 minutos, pero Ian dejó de comer. Preocupaba que no comiera, pero hasta ahí nadie veía nada claro. Pero él tenía sus horarios de comida normal. No, pues es que dejó de comer. Así. O sea, dejó de comer, él tomaba pecho, o sea, yo le lactaba, deja de comer y dices, bueno, a veces pasa que deja de lactar, entonces a darle con biberón, cambié 1000 tipos de biberones, terminaba dándole con jeringa, con gotero, yo lo obligaba a comer, estamos hablando de un bebé de días. Eso fue como el primer foco, ¿no? Lo que brincaba, pero no sabemos por dónde venía el tema, puede haber un sinfín de situaciones porque no comen, pues, ¿no? Cuando los episodios empiezan a alterarse, que digo, caray, esto ya pasó hace 15 minutos, y otra vez, pues es cuando lo internan. Ahí ya me dicen, son convulsiones. Cuando empiezan a buscar de qué son, pues nunca encontraron la causa que las provocaba. Y lo que se trataba era de controlar las crisis convulsivas. O sea, en la prioridad médica, ¿qué lo hace convulsionar? Pues vamos a ver si aparece en el Inter. Se hacían estudios metabólicos, estudios genéticos, se trataba de encontrar síndromes, bla, 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 pero todo era, no era negativo, o sea, no salía. Todo salía normal. Ajá, sí, todo salía normal. Se le hacía el electroencefalograma, el que dijimos, de los cablecitos, y sus hemisferios frontales no tenían nada de coordinación. O sea, eran así como todos descoordinados. El resto de su cerebro sí. Se le hacía la resonancia magnética, que es a través del túnel y no aparecía ningún tumor, no aparecía ningún derrame, no aparecía ningún... Coágulos, nada. Nada, no aparecía ninguna parte de su cerebro paralizada, que es muy dado en el parálisis cerebral, es que una parte de los hemisferios o un hemisferio completo o varios van a estar paralizados, es decir, no se mueven. En el Ian todo se mueve. La descripción decían los resultados, recuerdo que salían comportamiento estructuralmente normal. El cerebro de Ian es estructuralmente normal. El comportamiento de los hemisferios frontales son anormales. ¿Verdad? O sea, el cerebro funcionaba como debía de haber funcionado. No, está formado como cualquier otro cerebro. Solamente los 2 hemisferios los frontales eran los que traían movimientos que no sabían qué era. No, o sea, pues son movimientos anormales, o sea...
cada Pero no sabían hemisferio en por lugar de tener qué una se coordinación. movían. Y no, y Era lo nunca que- nos van a saber, ¿no? O sea, Ok. eso y qué canción canta el grillito cantor, no se va a saber. Me encanta la Lupita. Pues es que, bueno, avancemos. Cuando Ian avanzaba con las medicinas anticonvulsivas, a mí me dijeron, es muy probable que las convulsiones dejen secuelas. Nunca se sabe qué tipo de secuelas va a dejar, pero es importante que te prepares porque son demasiadas, son muy frecuentes, los medicamentos le alteraban los episodios de convulsiones. Si una convulsión le duraba en promedio 7 segundos, había tratamientos que hacían que la convulsión durara 40 segundos. Si a él le daban cada 15 minutos, había tratamientos que hacía que cada 5 minutos. Entonces era retira de inmediato, pon otro, mueve dosis. Estamos hablando en un bebé de 1 mes de nacido, pues, ¿no? Entonces siempre fue creciendo ese tipo de, va a dejar secuelas las convulsiones, ¿cuáles? ¿Quién sabe? Pero esa era pues prácticamente el tema con él, ¿no? Entonces la condición en la que llegó de cuadraplegia, traigo un chicle pegado en la tele, por si tenían pendiente. Y como estamos en un tapete, se estaba... No sé dónde me lo pegué, pero ya me lo quité por si tenían pendiente. Bueno, entonces se piensa que la cuadriplegia de Ian, cuadraplegia o cuadriplegia es correcto, ¿eh? O sea, de las dos formas se dice. Sí. Y lo declaran así porque sus manos y sus piernas, o sea, igual si las mueve, pues, ¿no? Tiene rigidez, la espasticidad de su descripción es que es rígido, es duro, o sea, sus músculos pueden generarle calambres en cualquier momento, en cualquier parte de su cuerpo, incluyendo en órganos, ¿no? Y pues obviamente son dolores grandes, son involuntarios, Son no hay muy nada feos. que te los detone, o sea, no es como que la luna llena, no, o comiste pollo y por eso, no, o sea, son y ya. Salen y ya. Entonces, esa es la espasticidad. Sí pueden mover piernas y brazos, no de una manera coordinada, pero no les sirven las piernas para gatear ni para pararse, como tampoco les sirven las manos para agarrar un vaso, para agarrar una cuchara o para darte un abrazo. O sea, él no puede controlar eso, ¿no? Entonces, por eso es la descripción de cuadriplegia espástica. ¿Y esto fue a consecuencia de las convulsiones o fue muy aparte? Te digo que no se va a saber, que nunca se supo. Es que O sea, bueno, es que nunca se supo, sí, pues. yo sé, pues sé historia de Ian tuya, pero pues a los que nos están escuchando, para aclarar. Sí. Pues, o sea, es que es lo que les digo. Como nunca se supo qué genera las convulsiones y siempre se habló que podían dejar una secuela o varias secuelas, pues, pero tampoco Que tampoco se sabía. No sabían Entonces, cuáles. como no saben qué tiene, como no saben qué las provocó, es muy probable que sí sean secuelas de las convulsiones. Pero capaz sí no, o sea, no se sabe, ¿no? La realidad es esa. Un tip que en su momento fui muy criticada aquí en México cuando regresé al tratamiento es que a Ian en su momento lo que hizo el sistema americano fue prácticamente sedarlo. Como no había medicamentos, se acabó todo el acordeón de medicinas anticonvulsivas y no reaccionaba ninguna, le daban medicamento para tenerlo prácticamente sedado. O sea, era casi inducción en coma, pues, ¿no? Entonces, aquí me decían, es que ¿por qué, señora? ¿Que cómo se les ocurrió? Y que, o sea, a mí me querían regañar por todo lo que hicieron los médicos. Y hubiera sabido que eso no era. Deja tú. Yo me la llevaba súper bien con la pediatra de Ian, con la líder, y yo le pregunté una vez a Julie, le dije, oye, Julie, a ver, me dicen esto allá, ¿cómo, por qué? Entonces me dijo, sí, puede ser una decisión muy cuestionable, pero si no lo hubiéramos hecho, alguno de los hemisferios del cerebro de Ian se hubiera chicharrado, porque estaba viendo convulsiones constantes. Y entonces, si te hubiéramos dicho que uno de sus hemisferios estaba acabado por completo o algo hubiera pasado. Entonces, por eso fue que decidimos, o sea, no se rajaron, pues. Ajá. Ellos tuvieron su opción y todavía hasta la fecha, de repente, quienes me han conocido desde el inicio con la lucha, ay, Lupita, es que si no te lo hubieran sedado tanto tiempo, y yo, ya cállense.
Sí, o sea. No, los hubieras no existen en el mundo de la discapacidad. Total. Pero una vez que me lo explicó la pediatra, a mí sí me dio mucha lógica. Y dije, oye, pues sí es cierto. O sea, acuérdense que una convulsión es como un corto. Un corto encableado, ¿no? Sí. Digo, para entenderlo así un poquito. Es la típica cuando estás juntando dos cablecitos, hacen chispa o no hacen chispa. Pues no, los pones el uno equivocado con el otro y quemaste el aparato, el electrodoméstico o algo. Bueno, una convulsión es eso. Ahí aprendí yo a entender el valor del agua en nuestro cuerpo. O sea, necesitamos el agua para que la electricidad de nuestro cerebro funcione, pues. De ahí las hidrocefalias, cuando hay agua de más, entonces te empiezan... Es increíble. Yo dentro de todo esto aprendí como a valorar mucho y a amar la máquina tan perfecta que somos, que no entendemos para qué ocupas el hierro en tu cuerpo, no entiendes para qué ocupas la electricidad, no ocupas para qué entiendes el... Y que él solo lo produce y que tú nomás haces con la comida. Con comida y agua. Imagínate un avión que funcionara con comida y agua, un carro, ¿te imaginas? O sea, no existe en el mundo. No hay. Inteligencia artificial no existe, es así. No hay. Bueno, ese es mi reporte, Joaquín. Cuando era bebé, que iban empezando las convulsiones, ¿en algún momento detuvo su cabeza por sí solo o nunca? No, fíjate que ese fue otro tema. El drama fuerte de las convulsiones fueron los 2 primeros meses. De ahí en fuera se quedó luchando con la rigidez. El tema, el tono muscular que se le llama, puede ser hipo o hiper. El hipotónico quiere decir que no tienes fuerza, eres aguadito. Y es muy peligroso porque así como eres aguadito, recordemos que el corazón propiamente es un músculo. Y así como eres aguadito, se cuelgan y puede romperte arterias, puede romperte muchas cosas por dentro que tú no sabes que hay, ¿no? Los ojitos de la Ale. Es que eso le pasó a Diego, él por eso tuvo un paro cardíaco en el segundo día de nacido, porque no tenía nada de fuerza en sus músculos, era como de goma totalmente, sí. Y tuvo el paro. Uno mide el tono muscular en la cabeza, en los brazos o en las piernas, es como lo más visible, pero por dentro funcionamos exactamente igual. Entonces, Ian es hipertónico, o sea, él es rígido. La rigidez que tienen los niños neurológicos es una fuerza increíble. O sea, propiamente a mí me dijeron que toda característica neurológica va a tener una fuerza física increíble. Por eso tenemos en el cuerpo, dice mi marido, que tenemos como los luchadores puntos para mover una cosa con otra, ¿no? Ya es que así son las llaves. Sí. Por ejemplo, Ian, que tiene esas piernas tan rígidas, tú le doblas la rodilla y ahí lo puedes relajar. En su silla de ruedas trae un cinturón debajo de las rodillas, porque si tú le controlas las rodillas, todo su tronco va a estar estable. Pues no estable, pero menos espástico, pues, ¿no? Las manitas, dirá la Corina, como hay un teléfono que me ve. Hay una cámara. Sus manos están torcidas hacia adentro. Estamos en el minuto 18, Ale. Sus manos, por su misma espasticidad, están así metidas y sus manos muy parecido a esto. Entonces, si yo le quiero doblar su mano así, va a ser imposible. Lo que tengo que hacer es lo agarro de la muñeca, se le enderezo y luego se le pone. Entonces va a poderlo mover. Wow. Ojo, porque me está diciendo un compadre. Mi compadre Luis, ya sé lo que decías de mí antes de conocerme y quererme como comadre. Me decía, cada que te veía moverle la cabeza a Lía, yo decía, ay, pinche comadre, ¿por qué trata así al niño? Porque Lian se ve bien dramático. Parece robot. Por la misma espasticidad. O sea, estás así. Estás hablando que son niños que rompen sillas de rueda, como las que Ian tiene. Las sillas de rueda especiales para parálisis cerebrales. Especiales, señores, y no regañen a nadie porque tenga una silla especial. Son hechas con estructuras de los carros. Son aceros como los de carro. Son fuertes, son o sea, resistentes. Es de carro, o sea, es punto. Es un carro esa silla. Es horneada la pintura, es de torno, o sea, son sillas tan fuertes como el chasis de un carro. Pues los niños con espasticidad
logran romper esas sillas. Esas sillas te pueden resistir por la misma fuerza, por la de fuerza rigidez que tienen. Esas sillas están aptas para temblores. Por ejemplo, si estás en una zona sísmica, la silla de Ian la giras y es su arco de defensa. O sea, la giras. Imagínense el potencial que tienen. Bueno, pues estos chamacos las rompen. Las rompen. Mi hijo ya se echó varias partes de su silla. Imagínense con esa fuerza levantarle la cabeza, por ejemplo, cuando la tiran. Entonces es como que luchas hacia enfrente para que pueda enderezar. Lo estoy haciendo en el micrófono y lo estoy explicando a ellas. Hacia enfrente y luego para que la pueda recargar. Obviamente. O sea, el compadre decía, le quiere arrancar la cabeza a esta vieja desgraciada a su niño. Pinche Lupita, lo digo textualmente. Sí, pero para eso entra el carácter de Ian, donde yo te hago más para atrás y luego ya que me ganaste, la voy a dejar caer. Entonces, haz de cuenta, voy a hacer el movimiento, ¿no? Obvio se ve súper dramático. Sí, claro. O la mano, o sea, es como que endereza la mano, dóblala. O sea, estás luchando con la fuerza. A mí la vida no me hace justicia. Es como un robot. Buena. Sí, sí. Yo debería estar bien buena por las luchas que tengo con el mío, pero no lo estoy. La vida y el cardio que hago con el Mariano, pero algo está pasando aquí mal. El caso es que, bueno, esos con Ian nunca detuvo la cabeza. Los sentabas y siempre se iba de ladito. Su tono muscular en la caja torácica, en la parte de las costillas, siempre fue muy aguadito, ¿no? Que son los músculos que van por aquí. Es por la misma condición. Pues se hace cuenta que la cabecita se le iba y los ojitos bizcochos. Entonces se le hicieron estudios para ver si tenía problemas con los ojos y el significado era igual, o sea, el resultado era igual. Estructuralmente normal, comportamiento anormal. Sus ojos, su retina, su nervio óptico, todo perfecto, igual al de cualquier persona que vemos bien. Ahí está. O sea, Ian, todo bien, pero a la vez no se comporta normal, pues, o sea, así es. Entonces, esa es mucha de las luchas que tengo, porque llegan y te dicen, es un niño con PCI. No es PCI. A mí me han maltratado mucho los médicos porque el señor está loca, ¿cómo que su hijo no tiene diagnóstico? Si claramente es PCI, pues encuentra el lado que tiene paralizado y te creo que es PCI, tampoco me niego, ¿no? O sea, pero yo he visto muchos avances en niños con PCI, porque es cierto hemisferio el que se le tiene que trabajar, pero los otros sí le funcionan bien. Y el Ian, pues los tiene desorganizados y ya, o sea, pues, ¿no? Y no, nunca tuvo la cabeza. Ese fue un foco, sería como a los 5 meses que me dijo la pediatra, me está preocupando el tono erguido que tiene en la espalda. Ahí empezó a aparecer la espasticidad. Me preocupa que esté arqueado siempre hacia atrás y que la cabeza no tenga el tono muscular, que no la logré detener. Yo me fui todo el primer año, que ya dijimos, ¿no? El primer año de diagnóstico es el más duro para todas, porque me acuerdo que cada cita era, pues es que tendría que empezar a tener la cabeza a los 3 meses, pero como no todos los niños son iguales, a lo mejor a los 5. Entonces vamos a ver la cita a los 5. Y llegábamos a los 5. No se preocupe, no todos los niños evolucionan igual, no todos los niños maduran igual. Vamos a ver a los 7. Yo no sé por qué agarran los impares para eso. Les gustan los impares. Además pues era la cuestión que también Ian lo tenían medio dormido, ¿no? Entonces también podía haber sido de que pues no se movía muy bien. A lo mejor era la duda de que a lo mejor más adelantito lo va a hacer por esto. Bueno, la sedación era en los 2 meses para detener las convulsiones. Ya después sí estaba lleno de medicinas, pero más que para sedarlos, era para quitar tantos dolores que tenía, porque la espasticidad estaba en sus órganos, entonces tenía dolores muy crónicos en el estómago y todo eso, pero ahí ya no estaba tan sedado, obviamente ya estaba con las terapias, ¿no? De ocupacionales y físicas. A eso iba con mi pregunta. La doctora, cuando empezó a preocuparle su columna, su cuellito, que no lo sostenía nada, te mandó a hacer unas terapias o algo, para que él tuviera esa rigidez en su cabecita.
Inmediatamente desde que el niño tuvo convulsiones, dijeron nos vamos a terapia física y ocupacional porque no sabemos qué va a pasar. Lo que pasa es que la salud de Ian era muy inestable y cuando no lo dormías por un estudio, lo internabas por un dolor que nadie sabíamos. Pero aún así iban a los hospitales y ahí le daban terapia. Era más o menos a los 6 meses empecé a recibir al distrito escolar en mi casa. Entonces eran las terapias de los hospitales y eran las terapias en casa. Y se le estimulaba todo, ¿no? Desde tratar de usar las manos correctamente, que viene a ser lo ocupacional, o sea, que lo que tienes lo uses correctamente, la visual, entrar y luego me decían muy, muy lindos, porque decían, no, pues hay tal especialista en tal parte, y ellos tienen equipo más sofisticado, o el super wow para hacer los cortes está en tal parte. Y no, y aún así no salía. La última vez que tuvimos un avance en ciencia era para el metabolismo que te voy a inventar porque no lo recuerdo, ¿no? Les voy a inventar. Si lograbas entrar 50 veces en el mecanismo de metabolismo para saber si eso te generaba convulsiones, salió un aparato nuevo que te dejaba entrar 80 veces, ¿no? Entonces me dijeron, te estoy hablando que Liam tenía, yo creo que unos 5, 6 años. 5 yo creo. Bien chiquito. Y me dice el doctor, oye, salió un estudio nuevo. ¿Qué onda? ¿Se lo hacemos a Ian? Y pues va, se lo hacemos, ¿no? Pero se agotó todo. Pues fue por eso cuando al año me dijeron, ya no hay más que ofrecerte porque en todo el chamaco sale normal, pero no se comporta normal. Pues entonces vamos a seguirlo trabajando como PCI. PCI ciego, ¿no? Porque era ciego. No veía. O sea, no está conectado todos sus sentidos. Cuando te dijeron que era ciego, ¿tú le notabas que a lo mejor él no veía? ¿O tú decías, este sí ve, este canijo sí ve, me sigue? No, sí les daba la razón porque haz de cuenta que Ian era como ausente. De hecho, la doctora hasta decía, no sé si tengo un grado de autismo, me decía, está ausente, escuchaba ruidos y no parpadeaba, de repente el misma espasticidad le estiraba los ojitos, ¿no? Y estaba así su cara rígida, así como con mucho botox, ¿se cuenta? Y tú lo veías que llegaba alguien o le daba el sol o le daba una luz y el simple parpadeo él no lo tenía integrado. Y ni se habla el desorden de sueño, ¿no? El desorden de sueño, Ian me regaló 5 horas de sueño corridas hasta los 3 años de vida, cuando cambié a la dieta orgánica. Cuando me fui a ese método alternativo, el primer cambio que hice fue el orgánico en la alimentación y dormimos por primera vez Elian y yo 5 horas seguidas. Wow. ¿Cómo fue que llegaste a esa alimentación y por qué decidiste incluirla? En Ciudad Obregón, amigas. En Ciudad Obregón. #I'mBlogger. Cuando cumplió el año, bueno, para eso cuando me dicen vamos a tratarlo como PCI, venía el tema de siempre va a usar. La doctora fue muy clara, ¿no? Y se los dije en su momento. Clínicamente este es el comportamiento, pero soy creyente de Dios y todo puede pasar. Eres una mamá muy dedicada, eres una mamá que analiza mucho, entonces creo que todo puede pasar, pero clínicamente este es el comportamiento que lleva. Ahí me dijo, por lo general él va a tener que estar usando equipo especial. Para esto ya me habían cambiado la carriola, ya no era la carriola normal, ya era una carriola Transformer. Ya me habían cambiado la bañera, ya no era la bañerita con su red de ranita, ya no, ya era una bañera muy parecida a la que tengo, pero talla chiquita, pues. Ya estaban hablando de férulas, ya duraba conectado horas y horas, días y días con el electro, me lo internaban, ya habíamos cambiado de leches porque obviamente era intolerante, ya, o sea, la vida ya había cambiado para nosotros, ¿no? Me acuerdo mucho que lo entendí con el tiempo. De hecho, cuando me quiero sobar la víctima, recuerdo esa escena. A los 5 meses que le empiezo a dar la papilla, el cereal, ¿no? Ahí es donde por primera vez le hacen el estudio para ver si broncoaspiraba. Y a partir de ahí entra la amenaza de broncoaspiración en nuestra vida. Aún así seguíamos.
como mamás hispanas, me decían allá, pues somos muy dadas a los calditos, ¿no? Dice el pediatra actual de mis hijos, ay, es que le tienen mucha fe a los caldos las mamás, dicen, ¿no? Bueno, pues el caso es que ella no podía comer esos líquidos. Empecé a hacer viscosa toda la comida y yo lo trataba como traté a Alan. Tenía su silla periquera, lo alimentaba, tiene sus fotos de la primer papilla, todo normal, ¿no? Y después tenía la donita esa, la almohada que es como media luna para cuando son bebecitos, ¿no? Que te vas poniendo desde que le está la barriga. Y yo me acuerdo que me lo ponía en la cintura y ahí ponía al bebé y con mi pierna, igual voy a hacer la pose, ustedes no me ven, pero mis amigas amanecidas sí. Acá, entonces con la rodilla y así detenía al bebé, pues, ¿no? Para darle comida y lo demás. Y llegan estas mujeres del distrito escolar y me dicen, me dice la maestra, era una maestra y era una terapeuta física las que me acompañaban en el equipo. Okay. Y dice la maestra, no deberías de darle comida al niño así. Dice, y yo, ¿cómo? ¿De qué habla? O sea, porque todo se pasaba en el historial clínico de Liam, ¿no? Entonces dice, tu hijo tiene broncoaspiración, o sea, está muy propenso a broncoaspirar. Deberías de irlo enseñando en una silla especial. Y me trajeron las famosas sillitas rojas que quienes hemos visitado los teletones, vemos muchas. Son unas rojas de esponja que tienen así hasta las orejas, esas. Y me dice, tu hijo va a crecer, me dijo, y no lo vas a poder. No te acostumbres. Entonces me alcanzó a decir todo eso y lo interrumpe el fisio y le dice, déjala, solo está criando a su bebé. Déjala, linda. Déjala que el tiempo, y voltearon y empezaron a hablar sobre ella escuchando y las escuché todas, ¿no? Dice, déjala que el tiempo le enseñe, ahorita solo es su bebé, la vamos a enseñar. Te digo, hace unos meses cuando empezábamos este proyecto de las amanecidas, yo me acordaba de eso y lloraba, pues. ¿Por qué? Porque en esta etapa de Ian, con 15 años, casi 16, Ian usa talla 13, 14 ahorita de largo. Es un niño que cuesta mucho trabajo levantarlo. Y yo tengo... voy a cumplir 41. Ya cumplí. Ya me acuerdo, ya cumplí 41. Ahora el 21. Oh, sí. Se quiere quitar edad. Ya empezó a quitarse la edad. Bueno, el caso es que obviamente ya para mi esposo y para mí tirarnos al piso ya no es lo mismo que cuando tenías 30, pues, ¿no? Y levantar al niño desde el piso, que es su lugar seguro, pues tampoco ya no lo levantas tan como quiera. Entonces ha cambiado todo significativamente, ¿no? Todo nuestro modo de vida, nuestras salidas, nuestro tiempo, pasarla con él. Todo ha sido muy drástico porque en esta etapa de adolescencia él crece todos los días como los adolescentes. Ya es que en la niñez duran un tantito estancados y luego como que llegan a los 10 años y se acuestan de un tamaño y se levantan de otro. Sí, así es. Pues el día no es la excepción. Entonces obviamente el niño que ayer tú lo podías, hoy ya no lo puedes, pues. Al niño que en la noche te lo subiste al pecho, hoy te lo subes y ya te dejó sin aire. Entonces eso sí ha dolido, ¿no? Ha dolido mucho. Y justo lo estábamos entendiendo cuando traíamos este proyecto que fue a principios de año. Y yo le platicaba a mis amigas, les digo, es que todo esto lo queremos contar porque las mamás lo vivimos. Y cuando tienes un hijo que no camina, que ni siquiera se sienta solo, que no importa si lo pones en una esquina, que no importa si le pones almohadas, que no importa si les pones donas en el cuello, no detiene el cuello, y que si es tosco o tiene estos espasmos y se te avienta, además se te puede desnucar, de repente se te golpea con la pared, o sea, ya no lo puedes proteger igual, pues, ¿no? Entonces me he acordado mucho de ese momento que ellas me dijeron. Por otro lado, celebro estarlo viviendo, porque las condiciones como el PCI tienen muchas complicaciones dentro de tus órganos, dentro de tus huesos. Tienes muchas broncas con corazón, tienes muchas broncas con respiración, tienes muchas broncas con el intestino, tienes muchos problemas con la deglución, de esas de que se ahogan y si no supiste qué hacer, no alcanzó a llegar una ambulancia. Entonces tenerlo es guau, ¿no? O sea, guau,
Mi guarejo va a cumplir 16. Pero al mismo tiempo las recuerdo a ellas pues cuando decían, solo es un bebé, déjala solo, está creando un bebé. Yo tengo ahorita a Mariano, que va a cumplir 3 años, y yo les comentaba en una ocasión, Mariano ya tiene una mamá con la espalda muy cansada, con los brazos muy cansados, y no está cansada por tener hijos. O sea, es que yo tengo 15 años con un bebé, pues, ¿no? Entonces, de repente, mi hijo llega y me dice, Mariano, circo, mamá, circo, y es porque se trepa como el hombre araña en mi pecho y se da la marometa en el aire. Ay, no. Pero de repente tú dices, híjole, mi espalda no está igual, y tú quisieras seguirlo teniendo de 3 años, ¿no? Y así, y digo, y con Ian ya no puedo. O nos acordamos mi esposo y yo, hace días platicábamos, no recuerdo cómo salió el tema, pero le digo, es que muchos años me tocó, cuando Ian estaba más chiquito, que pues andar sola con ellos, ¿no? O con él. Te bajas a un Oxxo y lo tenías que bajar en brazos, pues no lo podías dejar en el carro. Y nos decía la gente, ay, pon al güero a que camine, lo vas a malacostumbrar, porque no se le notaba la condición a Lian. Tú a Lian lo ves dormido y no te das cuenta que tiene una condición. O sea, lo ves perfecto, o sea, no está deforme, no, bueno, ahorita sí ya con la adolescencia, ¿verdad? Pero no lo notabas. Entonces dice Alex, pues no te acuerdas que yo me lo llevaba a todos lados, dice. O sea, lo cargábamos. Ahorita no podemos. No, o sea, ahorita salimos todos y terminamos hartos, fastidiados. ¿Quién movió la silla? ¿Quién movió a Lian? Lian no se adaptó, Lian había mucho ruido. Híjole, es una cosa, cambió todo. Me decían en la graduación de nuestros hijos, Ale, las maestras, ¿y a secundaria sí lo vas a llevar, Lupita? Y yo, y me aguantan nada. Y les decía... aguantan, ¿verdad, las maestras? Exacto. Les digo, no sé qué tantos días lo voy a llevar. Y les digo, no pasa el Ceneval con sonrisa, porque... Y les explico, o sea, Ian tarda 40 minutos en comer. Aparte que come mucho, él tiene que comer a un ritmo donde pueda llevar esa coordinación de sus músculos. Así es. O sea, tardas 40 minutos para que coma. ¿Cuánto tardas en bañarlo? En cambiarlo. Si yo soy re buena en los showers de bebés, soy buena porque es que te ponen a cambiar a muñequitos así bien chiquitos. Pero pues sí, ganas todas. Sí, es que pues has practicado todo, ¿cuántos? Casi 16 años practicando, lógicamente es la... número 1. O sea, dóblale el brazo para meterle una manga, dóblale la pierna para meterle un short, gíralo para ponerle el pañal, súmale la personalidad a Lian. Súmale que él sabe mucho y él es muy grande y él se manda solo, pues. Entonces, es un reto que tú dices, neta, güey, ahí entra mi frialdad que creo que nos va a dar pie al siguiente episodio. Yo lo mando a la escuela y el niño va a socializar. Mi hijo no va a ser ni paquetero. O sea, mi hijo no va a tener ningún oficio que lo haga independiente. No es frialdad. Yo cuando te conocí a ti... Es mi amiga, anótalo. Es que no, es que cuando por eso yo era conocía... las bebidas. Si supieran. Cuando yo te conocí, ¿se acuerdan de la anécdota que les conté que Lupita dijo, es que Ian es bullying, pero es un espagueti todo rígido ahí parado? Yo me reía, a la vez me quedé... O sea, se está burlando de su propio hijo, o sea, se me hizo tan feo. Es tu amiga. Era cuando recién la conocí, pues apenas empezábamos a hablar. Pero, o sea, a la vez, Lupita, yo siempre se lo he dicho, fue un honor conocerla, ha sido un honor seguirte conociendo. Sí, es mi me amiga. Enseña mucho. Ya volvió mi amiga. Me ha enseñado mucho desde la que conocí. Tráigale otra a la Cori, por favor. Por favor. Limón y sal. Sí, muy importante. Me has enseñado mucho, siempre me enseñas, me enseñaste algo que la palabra pobrecito no esté en tu diccionario. Me dijiste eso y me quedé yo, me echaste un balde de agua encima, es fría, ¿no? Dije, oye, sí es cierto, o sea, esa palabra es muy fea. La sigo usando, pero para otro tipo de cosas, no para esto. No para la discapacidad. Sí, no. sí, porque no tienen nada de pobrecitos. Oye, la Cori, para otros niños, no para el mío. Sí, ni para el mío, ni para el de nosotros, mamis. Entonces, no es frialdad. Creo que
lo entendiste y lo pensé en ese momento. Cuando seguí platicando contigo, dije, wow, ella entendió lo que es esto. O sea, ella se liberó todo, dejó esa piedra, toda esa carga que traemos encima y ella se lo sacudió y es feliz. O sea, lo entendió, no es frialdad, entendió lo que es la discapacidad, el estilo de vida, lo goza, también lo sufre, pero lo goza más que sufrido. O sea, yo me admiré desde un principio y dije, wow, ella tenía 5 años más que yo en este camino, en ese entonces, y yo me quedé con los ojos grandes, no es frialdad. Es que entendiste de qué se trata esta vida. Eso es abrazar la discapacidad. Así es. Pues la verdad es que sí, con el Ian Kawamo hemos logrado hacer un equipo muy... Pues en la grabación le dio todo, vio parte del arsenal ahí y viste de vuelta. Aquí son cosas que no se pueden esconder, bendito Dios, y no tenemos por qué. Ya sabemos, todos los que estábamos ahí sabíamos a lo que íbamos, cómo iba a ser. No son graduaciones normales. Ay, no, y me encantan las maestras. No hacen ni un gesto. O sea, y decía mi marido, ¿por qué se está tardando tanto esto? Dice, ¿por qué se está tardando tanto? Y volteo y yo le digo, ellos saben lo que tienen, déjalos. O sea, ellos saben, más chamacos doble caras y en la escuela son otra cosa. O sea, por más angelitos en nuestra casa ya son otra. Así o sea, están graduando de secundaria y resulta que Lian es súper amigo de los de secundaria. Ay, Lian también ha estado en la escolta, ¿eh? Sí, yo compartí ese video, me encantó ver ese video. Y también recolectaba botellas. Sí. Ay, muy Valeria también muy está green, en la escolta. Niños green. Sí, Enrique, él es el que, yo por eso reciclo yo, por Enrique. Súper bien. Bueno, entonces, apegándome ya al tema de cómo llegué a las terapias y al método alternativo, ya fue cuando me dijeron que había que pues resignarme a eso, ¿no? O sea, de hecho a mí me cimbró mucho, me enojó mucho una vez que fui a fisioterapia y me dieron una silla de prueba para cambiar la carriola. Era de los primeros cambios así tan fuertes que tenía. Uh-huh. La carriola de Ian, les digo que las sillas van como los carros, o sea, cada año salen modelos nuevos, tratan de hacerlos más adaptables, más compactos, sharara. Y me dijeron, le tomaron medidas a Ian para mandarle a hacer su carriola. Y la carriola usaba aire en las llantas. Entonces yo era la loca que llegaba a las gasolineras en carriola a echarle aire. Es neto. Y luego de ahí me pasaba al cajero automático en el drive-thru de los bancos de carriola. Y aprovechaba y caminaba con mi hijo, pues, ¿no? Oye, en el McDonald's no pidiendo también. No era broma. Es el vehículo. Perfecto. 4 llantas ocupadas. Yo también lo hubiera hecho. Bueno, el caso es que cuando me dieron la de prueba, era una silla de modelos más viejita, más tosca, más... Son feos, o sea, los equipos para la discapacidad ¿Qué sentiste cuando son feos, te dieron esa silla? Muy feo, duró 3 días en la cajuela del carro. Duró 3 días, yo llegué y no la bajé, me rehusaba. Yo veía a Ian, te estoy hablando que tenía menos de año, pues yo veía a Ian y yo le decía, ya Ian, o sea, detén la cabeza, güey, o sea, ¿por qué estás así? No te hallan nada. Y yo platicaba con él así, ¿no? Como si nada. Como, no te hagas pato, ya. Sí, no te hagas pendejo, o sea, no te hagas pendejo, Ian. Tú llegaste a este mundo por algo, o sea, tú muévete, haz lo que tengas que hacer. Y luego yo así, pues, soy muy creyente de Dios. Y luego decía, Jesús, si tú despertaste a Lázaro, o sea, tú puedes pasar tu mano sobre Ian. ¿Por qué no la pasas y acomodas su cerebro que ya está perfecto para que se comporte perfecto? O sea, eran mis oraciones. Imagínate qué altanera hablarle hacia Jesús. Pues yo lo hacía. Muy amiguito, sí, claro. Sí, soy amiga de Jesús. Sí, es que sí. Lo soy. Nuestro amigo Chuy. Pues sí. Si le digo yo, es tu amigo, ¿qué no? O sea, no, es nuestro hermano. Sí. Es nuestro hermano. Es el bro. Tu hermano puede ser tu amigo. Para pensar que vamos entrando otros temas. No, bueno, el caso es que cuando me animé a bajar la carriola, porque la desarmaba y me llenaba toda la cajuela, entonces yo lloraba, o sea, yo la veía y lloraba y decía,
¿por qué tengo que usar tanto fierro para mi hijo? O sea, es un bebé, ¿por qué tiene que estar entre tanto acero? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Era para mí una crisis. Y me acuerdo que entre mi aceptación, pobre Ian, me lo llevé entre las patas. La bajé y le dije, ok, 1 año te voy a permitir esta silla, Ian. 1 año. Tienes 1 año para que la dejes. Yo bien cilindreada acá por Connie Méndez, güey, con la metafísica 4 en 1. Piénsalo y se va a lograr, ¿no? Acá. Entonces, 1 año, Ian. Porque yo no estoy dispuesta a cargar esto el resto de mi vida. Que te quede claro. Qué mamona, güey. Pero lo dije, o sea, aparte mi duelo. Anotando todo. Y sí, mamá. Sí, mamá. Deja saco el iPad para poner fecha. Tengo 1 año. Así. Pues no, obviamente van 15 y no ha pasado, ¿no? Me brinco. No, se me ha olvidado que tengo que ir a la terapia. Pero me brinco. Cuando... Es que el tema de las sillas es un drama. O sea, sí, es un drama muy fuerte. Y total, pues no pasó el año y seguí ocupando las sillas, Elian. Cuando brinca, porque duran cada 5 años, se les cambia. La carriola era de 0 años a 5. Para el año número 6, Ian ya traía su sillita roja. Esa silleta roja tiene hasta leyendas, ¿no? Era el terror, la silleta roja, porque estaba bien sport acá y estaba muy, muy bonita y cabía, porque Ian viajaba mucho en ese inter. Entonces se la hicieron para que cupieran en los pasillos de los aviones. O sea, son personalizadas. Y también es la que donde lo vestías y todo, esa misma silla. ¿O ella fue otra? ¿Cómo donde lo vestía? Sí, le ponías disfraz. Me acuerdo que una vez. Sí, ajá, claro, el de la tortuga. Sí, el caguamo haciéndole honor a su apodo. Y no, pues la sillita roja es un tema, ¿no? O sea, es casi, tiene leyendas y tiene todo. O sea, nosotros nos salíamos, la familia salíamos los 4. Y aparte que traíamos una mochilita con fichas de casino, con baraja y dominó. Nos sentábamos y nos poníamos a escribirle cuentos y leyendas, salían. Entonces íbamos Alex, Alan y yo, y nos íbamos, y obviamente leían ahí, ¿no? Entonces le dábamos la cara y ya hacía esto, ya hacía esto otro. Entonces ahí le tenemos toda una recolección, una recopilación de leyendas y de cuentos con esa silleta roja, pero estaba muy piratona. Se parecía a él, pues así la personalidad. Bueno, el caso es que yo siempre he rezongado porque pues se usaba carros pequeños, carros cerrados, ¿no? Los carros sedán, pues, que se conoce. No caben las sillas en los carros. Mis hermanos se han reído mucho de mí porque Alex y yo quisimos cambiar de carro en una ocasión y se burlaron estos cuates canijos porque nos íbamos con la silla. Que ya no salían, ahorita vamos a ir a buscar carro. ¿Dónde cabía? ¿En cuál modelo cabe? Güey, neta, en Ford no ocupo ningún Ford. Tenía que brincar a camionetas. Pues no, o sea, lo que te cuesta un carro cerrado, lo que te cuesta una camioneta. Estamos hablando de carros usados, ni siquiera estaba volteando a los nuevos. Me fui a la Mazda y casi nos regalaban un carro porque ya era el último año que se usaba ese modelo, iba a brincar de forma. No cabía la silla. O sea, no cabía. Vaya, o sea, si me lo regales, no lo quiero, no lo ocupo. O sea, no cabe la silla. El caso es que ha sido un tema, pues, y yo rezongaba. La silla esa pesaba cerca de unos 25 kilos. La de ahorita pesa unos 35. Más. Y siempre rezongaba. Yo siempre he traído las piernas, los muslos, las rodillas con moretes. Ya aún así me pongo falda, vestido y short. Pero siempre ando moreteada. Porque, por la silla. Ajá, por la silla. Entonces de repente estábamos en Jalisco y nos fuimos al cine, mis 2 hijos y yo, el Alan y el Ian. Y llegó y ya pues ni modo con la silla, vámonos, ¿no? Y le digo a Alan, ¿sabes qué? Voy a cambiarle pañal a Ian antes de seguirnos. Me metí al baño y está una señora de limpiando el baño. Y se me queda viendo con una cara maravillada en la silla de ruedas, así de, qué bonita silla, me dijo. Pero muy genuina la señora, así muy... Y yo... Realmente lo pensaba. Sí, la señora muy orgánica, ¿no? Pero yo así como, ¿por dónde da tu comentario? Y yo, ajá. Y luego dice... muchacha, dice... Yo no sabía que existían esas sillas. Mi mamá duró más de 20 años en cama. Si nosotros hubiéramos conocido esas sillas... Uta y mamá hubieran andado para todos lados con nosotros. Wow. Dios nos habla. Dios nos habla.
Pedí perdón, amé la silla. Obviamente en esa edad de Lian todavía lo podías cargar en brazos. Con esa silla, Lian, sorry para los antitaurinos, a Lian le encanta la fiesta brava. Ahí anda la sillita subiéndose a los palcos para los toros. Le encanta, o sea... ¿Cómo? ¿Si pesa mucho? Pues siempre hay 2, 3 almas acomedidas que nos ven y en peso, ¿no? Con el patrón. Sí, es una cosa. Y Elian, o sea, su silla son sus pies, pues. Así entonces, a es. partir de ahí ya como que vas aceptando, ¿no? Pues te estoy hablando... Elian ya tenía 9 años y yo apenas me estaban diciendo que qué padre que tenía la silla. O sea, yo todavía seguía. Pues fue una señal fue una señal que te sí, son mandaron. cosas que vas integrando en la vida. No es como que, ay, tienes un año de duelo y ya. No, o sea, la discapacidad todos los días aprendes, todos los días te enseñan. Como decía un refrán que leí por ahí una vez, nunca te compares con nadie porque siempre alguien va a estar más jodido que tú y otro mejor que tú. Así Entonces, no te compares. Y así es esto, ¿no? El caso es que, bueno, como esa era mi realidad, esa era mi vida, ya cuando me desahuciaron a Lian, prácticamente que me dijeron, la ciencia ya no tiene nada que ofrecerte, vamos a tratarlo como PCI. Esa es mi otra pregunta y no sabía si hacértela. No, en pues algún momento, después de todo lo que pasaste, ya sea desde bebé o ya los años pasando los años, te llegaron a decir, ya no va a pasar de esta edad. ¿Y por qué te lo dijeron? Los médicos en Estados Unidos no tienen la soberbia que suele tener el sistema médico mexicano. O sea, jamás van a decir algo que se pueda convertir en una demanda para ellos, ¿no? Siempre fueron muy cuidadosos. Y lo que me dijeron es, la ciencia no tiene nada que ofrecerte para saber que tiene Ian. Pero es importante aprender a tratarlo. Y con la condición que más se parece es con la de parálisis. Y vamos a tratarlo así, ¿no? O sea... Ellos nunca hablaron de que sí, de que no, que se te va a morir o que dura 5 años o que ya ves que la típica, ¿no? Aquí, no señora, su hijo no va a llegar a los 10 años. ¿Y tú quién eres, güey? O sea... No va a durar al mes, no van a ser unos días. Pues así como que, Grant Riorton, ¿dónde dice? Pues, o sea, ni siquiera sabes cuánto vas a durar tú, ¿no? Entonces, Así no, es. nunca me hablaron de eso. Pero sí, desde los 5 meses me dijeron de la broncoaspiración, que me lo puede arrebatar en cualquier momento. Ese fue a los 5 meses. 5 meses. Y desde cuando ahí has empieza sufrido a tragar. ese miedo. Y ha sido todo un tema la broncoaspiración, ¿no? Amiguitas de Ian se han muerto por broncoaspiración. O sea, son temas muy fuertes. Tamara. La Tamara. No, es un tema, ¿no? El tipo paro cardíaco, cosas así por la misma condición. Pues bueno, el caso es que a partir de ahí, yo siempre he dicho, cuando ya no tienes nada que perder, empiezas a ganar. Entonces yo ya no tenía nada que exponer. O sea, ya estaba en esto y había que darle. Y de ahí me habla mi mamá, que una vecina, que su hijo estaba hipotónico porque duró demasiadas semanas en el vientre, no nacía. Entonces la tuvieron que sacar, o sea, adelantar el parto y demás. Entonces el niño nació hipotónico y lo empezó a llevar a Santa Fe, con Venancio, que en paz descanse. Y ahí fue donde me dice, oye, vente a Obre, aquí lo tenemos, ¿no? O sea, aquí está la terapia. Es cuando les digo que la web no tenía mucho que ofrecer, pues era muy limitado el internet. Y empiezo a escuchar de Glenn Doman. Y me vengo a Obregón, empieza Ian con una terapia general con Venancio y lo veo que empieza a avanzar, o sea, empieza a mejorar. Ian tenía 2 años cumplido cuando nos vinimos de lleno para acá, ¿no? Y de repente veo que hay avance, no el que yo deseaba, pero había avance. Y dije, bueno, creo que por aquí va. En eso me entero que existía el Family Hub Center, que está este instituto en Pensilvania, lo pueden buscar en redes sociales, Family Hub Center, así tal cual, y que venían a Culiacán, que una asociación, es una IAP, se llama Estrella Guía, lo traía. Sí. Me lo llevo, llega y me lo llevo en la primavera, ¿no? Y ahí yo decía, bueno, si Venancio lo tiene haciendo la misma rutina que hacen los niños Down, que hacen los niños ciegos, que hacen los niños con autismo, ¿qué pasaría si Ian hiciera una rutina que se pareciera a la de él? ¿No? Entonces Venancio le digo, a ver qué onda, pues lleva al pequeño Ian, me dijo, ellos traen métodos más alternativos, a ver qué te dicen. Y ahí entre todo lo que me dijeron, lo primero fue, el 90%
así, ¿no? Ahí sí la Carol y el Matthew usaron porcentajes. El 90% de la recuperación de tu hijo va a depender, no recuperación, ellos me hablaban de una calidad de vida. O sea, para que tu hijo tenga una calidad de vida y esté sano, que es donde entendí la diferencia entre sano y discapacidad, el 90% va a depender de lo que coma. Ay, güey, dije, ¿cómo es esto? 90% es la dieta de tu hijo. Del 10% que resta, el 90% es de baños de agua caliente para que sus músculos se ablanden. Ok. Y el 10% de ese último que quedaba es la terapia que le des. Entonces yo, así con los tics, yo volví a caer en depresión. Cuando regresé de ese curso, yo caí en depresión. Y dije, a la madre, que es orgánico, que es natural, que se les da a los chamacos cuando no se les da leche. ¿Qué comes que no tenga gluten? O sea, todo el trigo tiene gluten. O sea, que están locos. Neta, fue un nivel de estrés en el que entré. Y muy lindos porque dijeron, esto es muy difícil, es desaprender mucho, es aprender otras cosas, pero da un paso a la vez. Da un paso y no te regreses. Si quieres dar 5, te vas a regresar y te vas a sentir peor. Da 1 y no te regreses. Cambia la sal con la que le cocinas a tu hijo. Cambia el azúcar. El aceite. Después cambia el aceite. Cambia. Es un paso a la vez. Estamos hablando que fue hace casi 13 años que en Sonora el tema orgánico pensaban que era vegano, pues, y siguen pensándolo. Sí. Yo tenía que ir a Tucson a hacerle las compras al niño. Y obviamente me gastaba en aquel entonces 3,000 pesos en carretera, pues, para ir y otros 3,000 para regresar. Y me alcanzaba para traerme medio galón de aceite de coco y un paquetito de pasta, ¿no? Pero bueno, o sea, eran los cambios que podía hacer. Ahora en pandemia se rieron mucho de mí porque después de que abrieron la frontera y pude cruzar, aparte de vacunar a Ian y cosas así, lo que me compré fue un frasco de pepinillos. Ah, qué rico. O sea, si yo anhelaba regresar a Estados Unidos por los pepinillos. Y me dicen, ¿cómo después de casi 2 años que no puedes entrar a Estados Unidos, te vas por un bote de pepinillos? Y yo digo, antes me iba a hacer el súper de día, no me compraba nnada. O sea, ¿tú crees que ir y comprarme un bote de pepinillos? Por favor, o sea, para mí la vida tomó otro significado, ¿no? Así es. La nutrióloga de Ian, la que me atendió, porque a partir de ese curso lo dejé 1 año en lista de espera para que le dieran un método personalizado. Ella me llevó de la mano con la alimentación. La Cachita, ella radica en Culiacán. Si a alguien le interesa, pregúntenos por aquí en los comentarios. Amelia López Romanillo es excelente, tiene una vocación increíble. Es una nutrióloga especializada en lo orgánico, natural. Te hace la vida fácil, te enseña a alimentar a tu hijo, a leer a tu hijo y a que tú hagas los cambios cuando tú lo necesitas, ¿no? Entonces ella fue la que me dijo, a ver, ¿cómo que no duerme Lian? Vas a hacerle esto y esto y esto y esto. Un chorro de cosas. Y fue cuando me regaló los primeros 5 días de sueño. Fue el primer cambio que yo hice. Darle en lugar de un Ensure para dormir, que era lo que tomaba por las calorías, le di esa fórmula que se hizo con caldo de pollo y con... Y fue donde dijiste, wow, es aquí. Así es. O sea, así era es. de este lado, era por este lado, por este camino. Así es. Y pues así es como llegué a la dieta y ya a partir de ahí empecé a ver esos cambios, pues, ¿no? En el Ian. A los 3 meses de estar con la dieta, yo me fui muy extrema, me fui muy radical, no me arrepiento, porque obviamente tuve los resultados que nadie esperábamos ver con el Ian y dejó de tomar medicinas anticonvulsivas. ¿Cuánto tardó en llegar ahí?
Una vez que empezaste la dieta. En 3 meses. 3 meses. En 3 meses, obviamente el neurólogo de Lian le entendía el método Filadelfia, a la alimentación orgánica, y me dijo, va señora, no la jugamos, vamos quitándole esta medicina, vamos quitándole esta otra, vamos quitándole esta otra. Los niños en la condición de Ian o con parálisis cerebral suelen llegar a tener problemas muy fuertes digestivos, porque como no caminan, no gatean, no se arrastran en su mayoría, el intestino no se moviliza. Está trabajando. Y me dice un amigo médico recientemente, es que los niños, el azúcar, dice, los alimentos son como una olla a presto. Si no tienen un flujo intestinal constante, esto se convierte en una pesadilla para ellos. O sea, es una cosa tremenda. Por eso entra el polvito con Tumax, que a lo mejor a muchos se los recetan, ¿no? Elían 0 medicinas para ir al baño. 0 total, o sea, es una cosa maravillosa. Wow. Y a partir de ahí dices tú, esto funciona, ¿no? Y se le fueron quitando para la acidez, para el reflujo, o sea, fue 0, hasta que se quedó en 0. Mantiene únicamente la primaria de la convulsión y la secundaria para la convulsión, ¿no? O sea, son 2 y tan. Y ya. ¿Y en el peso ¿De cuántos medicamentos eran? ¿Cuántos dijiste? Ian salió del hospital, te estoy hablando para el año de vida, Ian tenía 14 medicamentos. 8 de esos 14 eran neurológicos y los otros eran así como para ir al baño, el Prevacid para el reflujo y cosas así. Y se quedó con 2. Y se quedó con 2. Wow. El peso está muy en su talla de los más flacos, hace cuenta. Pero en su talla. Sí, o sea, dentro de su talla sería de los más flacos. Okay. Sí, o sea, es un niño muy... Sí, muy recuerden que lo del peso tiene un bajo y un máximo, y entre ellos estás bien. El Ian estaría en el bajo. En el bajo, pero está bien. Para su conducción está excelente. Así es. Sí. Aparte de cómo es, Ian se le mira en la mirada, se mira cómo su comportamiento es. O sea, el chamaco está bien sano, la verdad. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Lo hemos aprendido a leer mucho cuando es cuestión respiratoria, cuando no. Me convulsionó por última vez. Bueno, había tenido la última crisis cuando tenía 3 meses, ¿no? De nacido. De ahí nunca me volvió a convulsionar. Hasta ahora se mantuvo en la adolescencia con las medicinas en pandemia, porque le dio el Steven Johnson, que fue cuando se le quitó todo el medicamento, y cuando su cuerpo terminó de desintoxicarse, convulsionó. Después estás hablando que era un niño de 13 años. Así es. O sea, un niño así de 13 años retorciéndose y gritando, ¿no? Se le convulsionó al Alan, a su hermano mayor, y luego se le convulsionó al Toño 2 veces. Y no, pues, o sea, a darles migajón para el susto, ¿no? La broncoaspiración, ¿te pasó? ¿Cuántas veces te pasó? ¿Y qué hiciste? La broncoaspiración como tal es que mandes algo, comida, saliva, agua, que la mandes por tus bronquios, tus vías respiratorias. Se pueden quedar en bronquios o se puede quedar en pulmones. De ahí no te das cuenta y se pueden venir neumonías, que son infecciones en pulmones, o bronconeumonía, que es cuando se te infectan los bronquios. Y él nunca ha tenido nada de eso. Nuestros cuidados extremos y preventivos han sido muchísimo. Los primeros años de Ian, dentro del botiquín móvil, que siempre andaba con él por las medicinas, con hielo y todo, porque hay medicinas que eran de fresco. Teníamos esponjitas con popotes muy largos, como paletas de esponja. Terminaba de comer y se le limpiaba todo el residuo de comida por dentro de la boca, porque involuntariamente él podía agarrar aire y se le iba a ir algo, ¿no? Entonces, afortunadamente, nunca se han tomado muchas medidas en el Inter hasta que él va madurando una u otra cosa, como por ejemplo eso de los calditos de las mamás hispanas, hacerlos viscosos, o actualmente él come la comida en textura de pudín, como si agarramos un pudín, esa viscosidad muy blandita, toda la verdura se sobrecose para que con la boca la deshaga, ¿no? Y actualmente cuando se le da la terapia del lenguaje es para estimular lo que es el comer y respirar. Okay. Una característica de las condiciones neurológicas, y lo coincidimos con los testimonios de ustedes dos, es que en toda la neurología puedes avanzar 3 pasos
pero te puedes regresar 2. Sí. O puedes avanzar 1 y te vas a regresar 4, pues, ¿no? O sea, vas y vienes. Lo que integras a veces se te queda o reduce la escala en la que se te quedó. Uh-huh. En el caso de Ian, su mecánica para respirar y deglutir se suele desprogramar mucho. Cuando Ian se le da mucho antibiótico, se le taponean los conectores neuronales y se bloquea lo que viene a ser esto de respirar, y entonces empieza a respirar por la boca, o al comer es como que ya no sé qué hago con los labios, entonces empieza, uh-huh. se me desconfigura, le digo yo, ya hay que reprogramarlo otra vez. Tienen que volver otra vez, o sea, con constantemente en las terapias. Con las de lenguaje. Uh-huh. Uh-huh. Sí, las de lenguaje son para eso. Sí, toda la vida. Uh-huh. ¿Algo más? Bueno, con la condición o el tipo parálisis, como les digo, la dieta es súper significativa porque tiene una dieta metabolismo muy acelerado, o sea, muy ligera de digerir. Él no consume granos, lo más que consume es quinoa. No consume frijoles, garbanzo, nada de eso porque son propiamente pesados para el estómago, ¿no? No lactosa. Nada que tenga pan. Yo le hago hot cakes de quinoa ahora que está súper de moda, es muy accesible comprar esto. Siempre hay que estar en constante revisión con las cuestiones respiratorias. Las sillas, como les digo, suelen romperse. Las bañeras, híjole, es bien difícil porque en México la bañera que encuentras para PCI son de plástico. Entonces, si te rompen el acero, imagínate lo que pasa con las de plástico. O sea, estas las tienes que ir a mandar a traer a Estados Unidos o vas por ellas allá. Yo les paso el tip. Si tienen gente en Estados Unidos, pueden comprar por eBay, okay. Que pues es nuestra competencia Mercado Libre, ¿no? Pero allá, en Estados Unidos, se compra usado el equipo, por ejemplo, y ya tienes una dirección a donde te la manden y ya de ahí, pues, o vas por ella o alguien te puede hacer el favor de mandarla, ¿no? Ahí le han funcionado las bañeras. Pero sí. Hoy en día eBay manda para acá también. No tarda todo. Un poquito. No todo. No okay. todo. Y casi siempre cuando son cosas usadas, no. Okay. No se permite. Entonces, pero bueno, yo creo que ahí ya nos damos maña a todo el mundo, ¿no? Cuando lo necesitamos. En el caso de las sillas, por ejemplo, que es toda una estructura de aluminio, el forro es como una red que te aguanta. Al día le ha aguantado mar, agua termal, cloro de alberca, o sea... De todo. Ian es vago, pues es vago. Y le gusta, anda de vago. Pues te venden el forro de la bañera. Ya nada más tú dices qué talla es y te puedes comprar naranja, azul, rosa, según pues, ¿no? Entonces es muy higiénico comprar equipo usado para la discapacidad y económicamente te estás hablando... Tremendo. De un gran ahorro. Una silla nueva como la de Ian puede estar en unos $8,000. Obviamente sería el modelo actual. Una silla usada la puedo comprar en $800, pues, ¿no? Digo... Bastante significativo. Le vas a meter mucho. Mi marido que tiene paciencia, el Alex, ya ven yo enamorada del Alex siempre, ¿no? Se lo ha ganado. Es que se lo ha ganado, la neta. Le sabe, antes era coleccionista de carros antiguos, entonces le sabe, ¿no? Y de repente se pone, hace, deshace, manda a tornear, manda a hacer y le ajusta las sillas a Ian. Y le echa, el Ian se las echa y el otro va y le mete esto y le mete el otro, le mete aquello y le dice, a ver, Caguamo 1, papá 2. ¿no? Es el asunto de nunca terminar. Sí, pero yo llego, por ejemplo, antes de conocer yo a Alex, era la torre, se rompió el freno de la silla de Ian. Yo, vale madre, pues, o sea, ya no tiene freno. Y el Alex, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer... Es como el de Robot City, la ciudad robot. Así es el Alex, pues anda con el Ian, nada más anda viendo qué hace. Entonces sí se puede, pero es muy difícil, ¿no? Más si no le entiendes, se te cierra el mundo. Y la verdad es que no cualquier gente le entiende a lo que es el equipo. ¿Qué otra cosa es muy complicada con estos niños? Digo, pues su cabeza, el moverlos, el que se disloque. Acuérdate que aquí entra el tema, y es una frase muy usada en medicina, no use, you lose, ¿no? O sea, no lo usas, lo pierdes. Que cuando por ejemplo, te dicen, como ella nunca ha hablado, su lengua está atrofiada. Su mecánica del habla está atrofiada, nunca va a hablar, porque no habló en el tiempo que tenía que ser.
Como nunca se ha parado, él pierde la habilidad para pararse, porque su cuerpo ya creció, entonces no lo usaste, lo perdiste, ¿sí? Ese es el principio de lo que hablan. Efectivamente, como ella nunca se para, acuérdense que nosotros nos despertamos más altos de lo que nos acostamos, ¿no? Porque el peso, nuestro peso, las articulaciones las va acomodando. Y ella nunca ha usado sus articulaciones para su peso, entonces estas están aguaditas, por lo que se puede dislocar muy fácilmente. Su rodilla, su tobillo, su cadera, sus cervicales, sus huesitos. De hecho, tú lo jalas y a veces truena y te entonces hay que ver de dónde te voy a agarrar, cabrón, porque pesas un chingo, pues no, y lo más se hace así de emoción. Entonces ahí tienes que ser muy cuidadoso. Existen los bipedestadores, así se llaman, los pueden buscar en buscadores. Bipedestador. Yo les digo que son portarretratos humanos. ¿Qué es? Así es lo portarretratos humanos. Vienen reforzados de las articulaciones, la planta del pie, la rodilla, la cadera, el área de aquí del pecho, debajo de las axilas y en su mayoría, porque no todos la condición pueden tener problemas cefálicos. Muchos sí logran controlar la cabecita, otros como Elian no. Y te puede traer el ajustador, el holder para la cabeza. ¿Qué haces con esto? Como vienen sujetados, los obligas a pararse, no para que caminen, es para que sus articulaciones empiecen a endurecer un poquito. Y son muy dados a tener osteoporosis, porque como el hueso no se usa para agarrar falta de movimiento y todo. Entonces tienes que estar usando muchos suplementos, darles calcio, darles magnesio, ayudarles con estos suplementos. ¿Les ayuda a la terapia física para totalmente, les ayuda mucho para que no pierdan? Sí, porque aparte el músculo pues se va poniendo rígido y se va entorpeciendo, entonces tratas como de mantenerles un poquito lo elástico. Una vez salió una vez salió en el Facebook, pues sabes que sale todo, ¿no? De un papá que le hizo a un bebé, el bebé no podía caminar, no iba a caminar nunca, y el papá era carpintero. Y como le dijeron eso de que si no se usaban las piernas, pues dejaban de servir, así lo mencionó él. Él hizo un aparato que se hizo y dije, wow, qué inteligente, jamás se me hubiera ocurrido a mí, aunque hubiera sido lo que sea. Y le hizo como una tipo bicicleta. El bebé estaba acostadito y le ponían los pies en los pedales y la máquina estaba y así hacía el ejercicio. Dije, una de dos, es muy inteligente o es muy flojo. Dijo, yo no le voy a estar haciendo eso todo el día a mi hija. Pero la verdad que me llamó mucho la atención. Ese tipo de, por ejemplo, lo que él hizo, le servirá a ese bebé para el ejercicio que... Pues fíjate, aquí yo creo que cada padre, me quiero regresar un poquito a los episodios de ustedes dos y entra en esto que estás diciendo. Es muy complejo cuando tienes un hijo 100% dependiente de ti. Todo cambia. Es como si tuvieras dos tú al día. O sea, tienes que encargarte. Si tú vas al baño 3 veces al día, otras 3 vas a cambiar pañales. Si tú te bañas una vez, otra vez tienes que bañar a tu persona. Si tú comes, mi hijo tarda 40 minutos, entonces hay que darle 40 minutos. Desayuno, comida, cena y sus 2 colaciones al día. Entonces súmale por 5, ahí ya son 2 horas sentada alimentando a Ian, si es que quiso cooperar, ¿no? Ese es el tema. Yo te decía, Corina, a ti en tu episodio de autismo, oye, qué estrés eso de trabajar en casa. Ian conmigo siempre se opuso a que yo fuera quien le diera terapias. No tuvimos esa química. Para empezar, él vivió enojado mucho tiempo conmigo, ¿no? Por todo lo que se sometió y como yo era la que lo cargaba, pues era la responsable. Tú eras la monstruo que lo metías a eso. Claro, ocurrente de mí. Y después era como, yo contigo no quiero cooperar para las terapias, o sea, yo quiero a mi mamá amor, pues, ¿no? No quiero que me obligue a tener una disciplina, a tener una rutina. El método de Glenn Doman para Ian, su método personalizado,
eran 8 horas de trabajo al día. 8 horas en abonos. O sea, pero mucho tiempo. Mucho. O sea, esas 8 horas sumaban, por ejemplo, para estimularle la vista, le vas a hacer 12 sesiones de 30 segundos en cada ojo. Entonces, pero tienes que tener espaciados 5 minutos entre una y otra. No pueden ser menos de 5. Bueno, en lo que se llegaban esos 5, esos 10, vamos a darle el moteo. El moteo con Ian era hasta con agujas zapateras. El Ian no tenía integrados, hablabas tú de las palabras raras esas con los sentidos, que no eran 5 sino 7. Y el Ian igual también lo padeció eso. Por ejemplo, Ian, sus 5 sentidos estaban desconectados. Por eso no es que fuera ciego, es que él no sabía relacionar su oído con su vista o cognitivamente lo que quiero o dónde estoy ubicado con mi vista, con mis ruidos. El Ian tenía frío y tú tenías que adivinarle, porque él no sabía decirte. Él tenía calor y tú tenías que adivinarle. O sea, él estaba irritado toda la vida, tú no sabías por qué, ¿no? Entonces, con esta terapia se le estimulaba con frío, con caliente. O sea, literal, agarrábamos las compresas estas que usan los deportistas, las de gel, las congelas, y luego hervíamos agua, las ponías en una taza y metías cucharas calientes, y el chamaquito en puro pañal, moteado. O sea, moteado quiere decir así de mal tocas, ¿no? No permaneces. Ajá. Así es. Y era decirle con el habla, caliente. Quema, 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 quema. Frío, 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 frío. Y luego agarras agujas zapateras y decías, pica, pica, pica. Y luego pasabas texturas rasposas, raspa, 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 raspa. Luego suave, suave, suave. Sí. Entonces ahí aprendí que decía el Matthew, tienes que tener rutinas, tienes que ser constante y consistente. ¿Qué quiere decir? Todos los días a la misma hora tienes que hacer lo mismo. Todos los días a la misma hora hasta que su cerebro lo capte, lo retenga. No es diferente a lo que ustedes han hecho con sus hijos, pues, ¿no? El Ian hasta la fecha duerme con una lucecita en el cuarto porque de repente le dan gritos de pánico. Porque no se ubica, se pierde. Entonces, en toda la oscuridad tienes que ponerle un punto de referencia que era para la pichuchupa esa que dijiste. ¿Cómo se llama? La que dijiste que era el GPS. Sí, ajá, ese. Ahí lo tienes anotado. No, era otro que era cuaderno. El GPS. Entonces, también él eso lo ha lidiado. El gusto, te digo, él olía y probaba y él le daba exactamente igual. A él le dabas una leche podrida, no lo notaba. Hipo en el gusto y olfato. Claro que el mitotero, cuando empezamos con esa terapia, le dieron chile. Ok, se iba midiendo la hiposensibilidad. Y le dieron del chile ese colorado con el que haces, no sé, palitos con chile, pues, ¿no? Y le enchiló al patrón. Entonces le tocó a Candy. ¿Cuál fue su cara? Candy se llamaba. No, pues yo no estaba. Yo estaba trabajando para comprar el chile y pagarle a la señora. Oye, pero te dijeron, ¿no? Espérate. Lloró. Para esto, Lian, lo primero que desarrolló eran sus modos de chantaje. Haz de cuenta que bajar las rampas, así como resbaladillas, le hartaba, era lo peor de la vida. Entonces se dormía. 1, 2, 3, me dormí. Y se dormía. Ian, y el Ian estaba dormido. Le decían, bueno, ya pasó el tiempo porque tenías que esperar el minuto que era. Ahora vamos con las luces. Ya desperté, decía. O sea, sus ojos despertaban automáticamente, pues. Abría los ojos y estaba alerta. Y me lo reportaban las niñeras, ¿no? Le diseñé sistemas donde estaba cada terapeuta, las observaciones y todo. Entonces ya le hacía el corte al día que llegaba yo en la noche y él decía, a ver, güey, te botaste en el primer turno tantas, te botaste en el segundo turno tantas, te va a tocar trabajar en domingo porque tienes que recuperar esto, ¿no? O sea, era como que te estoy pasando tarjeta y no creas que me des la cara de loca. Pues cuando le toca con los chiles, bueno, para estimular olfato y gusto, empezamos a trabajar incluso con cáscaras de camarón o pescado podrido. Sí. Se lo ponías, pan tostado quemado y luego a probar café en la punta de la lengua. O sea, me daban toda la lista donde comparabas
lo amargo, con lo echado a perder, con lo dulce. Ajá, entonces se daba, pues ahí Elian integró súper bien y sabe ahora qué quiere comer y qué no quiere comer y qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Ajá. Cuando le dan el chile, se suelta llorando. Lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. No eres de los míos. Y era, no te quiero, Candy, no me toques, tú no eres la mejor persona para mí. O sea, todo su movimiento corporal era lo peor. Y le hablé, entonces me dice, señora, ay, es que Elian no ha dejado de llorar, se enojó conmigo porque le di el chile. Para esto me dijo el terapeuta, hay niños que son tan hiposensibles en el gusto que tienes que llegar hasta el chile habanero para alcanzar a estimularlos, porque les vas a dar de ese chile y ellos siguen sin sentir. Entonces Elian cuando llegó dije yo, ay, mi hijo no está hipo, o sea, es un logro. Imagínate. Sí. Pues se cuenta que le hablé y luego le digo, hola Ian, ¿cómo estás? Y Elian hace ruiditos, ¿no? Por teléfono. Oye Ian, cuéntame qué te hizo Candy. Le dije, y empezaba a llorar y luego me decía, está volteando a verme. O sea, la estaba acusando y era, o sea, tú me tienes llorando, hace cuenta, ¿no? Así. Tú eres la mala. Desde ahí empezó la comunicación chismosa de Elian. Y bueno, pues ya yo creo que igual no nos alcanza el tiempo, pero aquí nos estamos dando un poquito de... cada quien tenemos esa historia, ¿no? Es muy difícil. Elian le encanta la playa, por ejemplo. Ama la playa. Le encanta el mar, le fascina saltar olas, obviamente nosotros con él en brazos, pero llegar de donde estemos al mar, híjole, es un reto. Sí. Elian siempre anda con un tapete porque él acostado descansa, su cuerpo es la mejor posición y el lugar más seguro es el piso. No son las camas que se ablandan o que le pueden tapar la respiración. Entonces nos vamos a la playa, él llega con su tapete y ahí se tira, ¿no? Y hace un relajo, pero ya no lo puedes, ¿no? Ahorita lo agarramos de muertito, le decimos, uno agarra los brazos, otro agarra las piernas y ahí lo llevamos, pero cada vez es mucho, mucho más complicado. Más difícil. La lluvia le gusta. Ay, Aquí ya no vamos ahí, pero es irónicamente, tengo que quemar al papá meteorólogo, pues, ¿no? En casa, como dicen, en casa de herrero, cuchillo de palo. Nos encanta a todos ir a la plaza a los toros, ¿no? El Alex, de hecho, era torero, o sea, a todos nos fascina. Y Elian es así como que guarda silencio. El estocada es como que cállense todos, pues no, o sea, él entiende perfectamente de qué se trata. Pues siempre que íbamos a la plaza nos agarraba la lluvia. Siempre. Y yo, Orozco, ¿por qué no me dijiste que... Es que sí dije que iba a llover. ¿Por qué no nos trajimos paraguas, pues, no? Entonces a Elia le fascina mojarse, pero me da mucha pena por la gente acomedida, que una vez se para un carro, dice la ley, voy a ir yo por el carro y aquí me esperan. Pues como le gusta mojarse, pues Alan, báñate la lluvia, ahí estamos. Y Elian encantado, entonces se para un carro y dice la señora, te presto el paraguas, dice. Era un paraguas de princesa acá de su niña. Dice, no señora, está bien. No, mijito, es que para el niño. Y el niño así como que ni se te ocurre poner el paraguas. ¿Por qué me quieres tapar? ¿Por qué me quieres tapar? Pues no, la señora se paró y dice, no, aquí te vamos a esperar. Ok. Ahí estábamos los tres niños. Y ya no, así con la cara de... matacuras. Pero pues sí, o sea, es parte de él aprendiendo a conocerlo. En el bipedestador anterior que tenía, porque no le he comprado el actual, que lo necesita, para 15 años, se ponía a regar matas. Yo le ponía la regadera y él la detiene, pues, ¿no? Entonces la detiene y eso le da empoderamiento porque está detenido, está seguro. Él está haciendo algo. Pero igual, por ejemplo, el equipo es pesado de mover. Entonces ahí va así, no se te vaya a voltear, no se te vaya a caer, qué llantas necesita. O sea, es un tema fuerte el equipo para lidiar la discapacidad tan compleja, ¿no? Tan dependiente. Así es. Vámonos. Pues vámonos. Ya desde hace mucho nos sabemos que haber ido. Pero es que la charla está muy interesante. Les digo que vamos a hacer éntrale Ale, el de 24 horas la con verdad discapacidad. Yo sí le entro. Yo sí, la verdad. Ustedes digan cuándo y la hacemos. Patrocinadores, díganos cuándo quieren. Y vamos. Bueno, despide Corina. Yo. Ok. O tú, Ale, despidan. No, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves
saben que es de a poquito dar toda esta información, es muchísima. Nosotras también, aparte de la información, son las anécdotas, los recuerdos, los consejos. O sea, queremos salvar al mundo y pues estamos en eso. Aprendemos con todas, con cada una de nosotros, porque pues la vivimos diferentes, son diferentes discapacidades y queremos aprender de ustedes también. Así que por favor, escríbanos y aquí les contestamos. Saludos, nos vemos hasta el próximo jueves. Bye. Adiós. Ellas son Las Amanecidas. Un nuevo episodio cada jueves 5 de la tarde, hora Pacífico.